¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Entonces a 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 16. Ahí nos encontramos hoy. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 16. Dice la palabra del Señor. Siempre les recomendamos que una vez que lea, mantenga ahí en su Biblia abierta en el lugar. Los textos que vamos luego citando y que van poniendo en la pantalla, usted puede seguirlo, pero mantenga su Biblia ahí para estar atento a cómo vamos siguiendo la secuencia. Dice la palabra del Señor entonces, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Vamos a continuar hoy con la sección que la palabra de Dios le destina a las relaciones humanas. Si vamos viendo en esta secuencia, como vimos la semana pasada, todo esto surge en esta parte de la epístola a partir de una carta que los hermanos de la iglesia de Corinto le habían mandado a Pablo justamente con dudas que tenían, y él entonces en esta sección está empezando a explicar. La semana pasada vimos sobre el celibato y los principios que da la palabra de Dios, y en esta sección vamos a ver algunas otras preciosas verdades. En este caso ya hablando sobre soltería, matrimonio y divorcio, por eso el título del sermón. Hoy el Señor sé que nos va a seguir hablando, así como lo hizo la semana pasada. Algunos se quedaron sorprendidos de decir, bueno, ¿cómo el celibato me toca a mí? Que yo por ahí estoy casado o por ahí ya soy anciano, pero creo que el Señor nos habló todo de una manera u otra, ¿está bien? Hay un famoso dicho creado por un músico contemporáneo que hoy nuestra sociedad lo usa muy comúnmente cuando habla de una persona. Cuando se refiere a una persona, muchas veces lo utilizan para algún futbolista o para alguien que da o que habla, ¿no? Y es el famoso dicho que dicen, este es mi único héroe en este lío. Es una frase que popularizó un cantante, pero que hoy lo usan todos. Hoy vivimos en una sociedad que desde el punto de vista de la familia realmente es un lío. Realmente es un lío hoy nuestra sociedad. Es un caos. Y los cristianos hemos sido parte de ese mundo. Y aunque ya no somos de este mundo, como el Señor nos decía, vivimos aún en él. Hemos pertenecido a ese mundo, al mundo de las tinieblas. Dios nos trajo a su luz, al reino de la luz, pero hemos vivido en él, involucrados en él, viviendo en pecado, pero hoy, ahora, no. Y entonces la duda es, ¿cómo vivir de acuerdo a esta manera?
No sé si alguno entendió por qué el dicho. Bueno, en un sentido, el dicho lo quería llevar a decir, bueno, en un sentido este es nuestro héroe en todo nuestro lío. En todo este caos, en toda esta situación, la palabra de Dios nos va a dar luz y guía sobre cómo salir adelante, sobre cómo vivir y sobre cómo progresar en este camino como peregrino. Hoy la palabra de Dios nos da instrucciones sobre las relaciones de pareja, justamente. Ese es nuestro tema de hoy. La palabra de Dios nos da instrucciones sobre las relaciones de pareja. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, nuevamente, como hice la semana pasada, como para modificar, como siempre lo hago, son 4 tipos de instrucciones de acuerdo a 4 casos diferentes. ¿Está bien? Hoy lo que vamos a ver, hablando sobre instrucciones respecto a la pareja, 4 casos diferentes y en cada caso instrucciones que la palabra de Dios nos da. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos atentos? Bien, les pido que me lleven adelante y me sigan atentos porque hoy es un poquito más largo que de costumbre, pero quiero intentar poder que usted pueda comprender e irse bien informado de lo que la palabra de Dios nos dice. El primero de los casos está en el versículo 8 y versículo 9. Son las instrucciones para cristianos solteros. Esté ahí conmigo en la lectura bíblica, versículo 8 y versículo 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Como yo es el apóstol, dice, como estoy yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Las instrucciones siempre van a comenzar, vamos a ver que siempre va a resultar así en los 4 casos. Lo primero que hace la palabra es decirnos a quiénes está hablando, a qué grupo de personas dentro de la iglesia está hablando, y luego da las instrucciones, ¿está bien? Siempre vas a ver que en todo este versículo primero dice a quién se refiere. Aquí nos da de entrada la clave a quién se refiere. Dice, ¿qué dice ahí en su Biblia? Digo pues a quién, a los solteros y a las viudas. Y aparentemente nosotros leemos así y decimos, bueno, está claro a quién es, a los solteros y a las viudas. El tema es que necesitamos estudiar bien en el contexto de la palabra que utiliza aquí, porque aparentemente en nuestro idioma castellano estamos entendiendo a quién se refiere. Cuando habla de soltero, ¿de quién pensamos que está hablando? De personas que nunca se casaron. Soltero. Así definimos nosotros a la persona. Cuando alguien dice soltero, nunca se casó. Cuando hablamos de las viudas, también lógicamente viudas, viudos, hablamos de personas que estuvieron casadas hasta que, bueno, una de la pareja falleció. Pero revisando con más detenimiento vamos a encontrar algunas particularidades interesantes. Primeramente, que la palabra usada en el original acá para soltero, y ahí es donde nos vamos a parar primero, es una palabra que en realidad no significa tanto soltero como la conocemos hoy, sino que la palabra más exacta sería no casado. Esa sería la palabra. Si traducimos del original, más que decir soltero, tendríamos que decir un no casado. Bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Podemos decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la instrucción es dada primeramente, y acá está la explicación de por qué hago esta salvedad, para cada creyente que ha venido del mundo en una situación en la que está sola o solo actualmente, pero que en el pasado no lo estuvo. Acá la idea de no casado no es alguien que ha venido del mundo sin nunca casarse, sino que es alguien que ha venido del mundo, pero que estuvo en un momento casado y en algún momento particular dejó de estarlo. Esa es la idea de este no casado. O sea que se refiere a los que han venido al camino del Señor en el estado civil que nosotros hoy conocemos como divorciados. ¿Cómo lo sabemos? O sea, ¿por qué sería entonces en vez de soltero divorciado? Bueno, para determinarlo tenemos que ver el contexto. Primeramente, tenemos que ver el contexto esencialmente porque solamente en este lugar, en todo el Nuevo Testamento, se utiliza esta palabra. No hay otros lugares. Las únicas veces que se utiliza esta palabra es en esta sección y nada más. Entonces tenemos que estudiar nuestro contexto para dar esa definición y certificar eso.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, por un lado porque ya se les ha dado instrucción a los que estaban solteros y que no habían tenido relaciones. Si se acuerdan, este mismo capítulo, versículo 1 y versículo 2, ¿de quiénes había hablado? Sobre los que estaban en celibato. Habíamos definido que eran aparentemente muchos de los que nunca habían tenido relación porque nunca se habían casado. Versículo 1 y versículo 2. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahí está hablando más puntualmente sobre los que nunca se casaron. ¿Cómo también sabemos que está hablando más bien a solteros divorciados? Porque bueno, el mismo término que utiliza acá en nuestro texto de versículo 8 es el mismo término que utiliza en el versículo 11 hablando de aquellos que se separan. Fíjense el versículo 11. Dice, y si se separa, el versículo 11, quédese, como dice, sin casar. ¿Está bien? Este sin casar es el mismo término en el original que se usa para soltero. Es la misma palabra. ¿Está bien? Para nosotros es extraño, lo sé y lo entiendo, pero para ellos era algo que entendían claramente que estaba refiriéndose a esa clase de personas. Los que, como dice ahí ese texto del 11, si se van a separar, está hablando de alguien que está casado, quédese sin casar. O sea, quédese separado. Es la misma palabra que utiliza el versículo 8. Y otra cosa más que te ayuda a entender que esto es así, es un poquito más adelante en el versículo 25, donde más adelante se hace una diferencia clara, nombrando también a las mujeres que nunca han tenido relaciones, llamándolas, en el versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes. Entonces, aquí la palabra de Dios, el apóstol, le está hablando por un lado de viudas, por un lado de solteros, pero que antes no los tuvieron, y aquí en el versículo 25 utiliza otra palabra diferente para mencionar a las personas que estaban solteros, pero que nunca se casaron, que nunca han tenido relaciones, que son justamente vírgenes. ¿Está bien? De acuerdo a esta idea podemos entonces estar seguros, podemos tener más claridad al respecto, que cuando entonces él en el versículo 8 está hablando de los solteros, está hablando de aquellos que han venido al camino del Señor y que han llegado justamente de una vida de pecado en el cual por una u otra situación estuvieron casados y se separaron. ¿Está bien? Para ellos es justamente la instrucción que va a comenzar. ¿Entendieron entonces? Primeramente porque ya habló anteriormente. En segunda medida porque el mismo término lo utiliza en el versículo 11 para definir a los que se separan. Y en el versículo 25 porque la palabra de Dios hace distinción entre los que son solteros desde siempre a los que son solteros después de haberse divorciado. ¿Y por qué es interesante esto? ¿Y por qué te tomé un tiempito para explicártelo? Bueno, de esta manera podemos llegar a determinar que el primer caso se refiere a personas que han venido a la fe estando divorciadas. La pregunta que empezaron a hacerle los corintios a el apóstol era justamente eso. Los hermanos que vinieron divorciados, que han llegado solos a la iglesia, pero que han estado casados. Las hermanas que tal vez su marido los dejó, tal vez tuvieron un problema, lo que sea, y hoy también han llegado solas a la iglesia. Y ahora estando en la iglesia, Dios las salvó y ahora, bueno, quieren empezar a honrar a Dios. ¿Pueden volver a casarse? Esa es la primera pregunta que le está haciendo aquí le ha hecho la gente, es el primer caso que estamos mencionando. Si puede o no puede casarse. Pero antes de avanzar, si vemos también en nuestro versículo 8, habla de las viudas. Creo que ahí no tenemos duda nosotros, decir, bueno, ¿las viudas pueden volver a casarse? Para nosotros decir, bueno, sí. Si ya falleció el esposo o si ya falleció la esposa, no hay problema. Entonces, ¿por qué hace esta aclaración de decir solteros y viudas? Bueno, hay una razón que estaba pasando allí en Corinto. Era la razón y la situación que había mujeres que justamente les estaban enseñando a otras mujeres que lo mejor para ser más espirituales era, si eran viudas, quedarse así viuda, no volver a casarse una vez que eran viudas, porque de esa manera eran más espirituales. Entonces, justamente para aclarar esto, y para aclarar el caso
de aquellos que han llegado solteros o solos, después de haberse divorciado estando en el mundo, entonces la pregunta es, bueno, ¿se pueden volver a casar o no? La respuesta lo tenemos a continuación. Es nuestro versículo 8, la segunda parte, dice, ¿cuál es la respuesta del apóstol? La respuesta es, bueno le fuera quedarse como yo. Aquí nos está dando la idea de que es más que probable o que el apóstol era viudo o que justamente había estado casado. Algunos piensan de que él había estado casado justamente por esta frase que dice, porque justamente para que él pueda ser parte del Sanedrín, por lo general la norma era que aquel que formaba parte del Sanedrín, ¿se acuerdan que Pablo era de los fariseos? Tenía que haberse casado. Y ahora le está diciendo, bueno le fuera a quedarse como yo. Así que es probable de que o que era viudo o que se había separado de su esposa. Él le dice, bueno, lo ideal para esta clase de personas, de cristianos, para los miembros de la iglesia que estén en esta situación, bueno, lo ideal sería, lo recomendable sería que se queden como yo. Esa es la primera respuesta que él da. Pero luego el versículo 9 avanza y dice, pero, dice el versículo 9, si no tienen don de continencia, o como habíamos visto, el don de celibato, cásense. Así dice nuestro texto, cásense. Si pueden, si han tenido el don, quédense como yo. Pero si no tienen la continencia, entonces cásense. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que da? Bueno, sencillamente da la pauta de lo que es más prudente. Es preferible casarse antes que ceder a las tentaciones que nos apremian. Esta idea de estarse quemando es en sentido figurado. Está hablando para no dejar que sus pasiones lo controlen, porque ustedes no tienen el don de continencia, preferiblemente entonces vuélvanse a casar. O cásense. Este pasaje nos da también aplicaciones generales a considerar para todos. Lo primero que es importante notar aquí como una aplicación es el hecho de poder pedir consejo. Como notamos, los corintios tenían diferentes situaciones a tratar. De hecho, vamos a ver varias otras situaciones más que tenían. Y lo que hicieron, creo que aún siendo tan inmaduros como eran, ¿no? y cometiendo tantas macanas como se mandaban, acá se mandaron una buena. ¿Cuál fue la buena que hicieron? Bueno, fue consultar al apóstol, fue consultar a Pablo. Ellos le escriben justamente, aunque había algunos que estaban enseñando ya medio raro, alguien parece que tuvo una lucidez y dijo, bueno, che, ¿qué le parece si le escribimos? Y le preguntamos a Pablo a ver qué nos tiene para decir. Es más probable, hermano, que en cada iglesia local los casos particulares se van a multiplicar. De hecho, acá solamente vamos a ver 4 casos, pero yo creo que aquí en la iglesia debe haber más casos de situaciones particulares y diferentes. Que tal vez estos textos son principios, pero no nos dan puntualmente el caso. Pero yo no soy ninguno de estos 4 casos, Sergio. Bueno, está bien, puede pasar eso. Estamos justamente en medio de este lío, como decíamos al comienzo, y son muchas las formas en las cuales ha llegado el camino del Señor. Bueno, es importante entonces en este caso, como el ejemplo que dan los corintios, poder pedir consejo a los pastores, a los maestros, a los hermanos maduros. Poder pedir consejo. Hermanos, filtremos todo lo que leamos, todo lo que escuchemos y todo lo que veamos a la luz del consejo de los pastores y maestros de nuestra iglesia local, ya que particularmente ellos son llamados a guiarnos y nos darán seguramente una mejor perspectiva de las cosas. ¿Sergio está en contra de que leas libros? No. Lee todos los libros que quieras. Lee la palabra vos en tu casa todos los días. Y si tenés duda en estos temas, lee todo lo que vos quieras, mirá todos los videos que quieras, pero al fin y al cuenta, de última, filtrá la información, preguntale a tu pastor, preguntale a hermanos maduros, mirá, yo escuché esto, yo escuché que tal pastor que es muy famoso, que a veces vos lo citás, dice esto, ¿cuál es tu opinión? Y yo escuché tal que dijo tal cosa y que me sonó muy lindo, ¿esto es así? Y yo escuché que por Facebook tal persona dijo tal cosa, ¿esto es así? Entendamos, hermano, que Dios ha puesto en nuestra iglesia local para que justamente podamos consultar cuando tenemos dudas. Y Dios ha puesto a pastores
para que justamente podamos preguntarle. Y tal vez Él no te va a decir algo diferente, simplemente tal vez te dé una perspectiva. Tal vez te pueda decir, ¿vos leíste tal libro? Sí, pero ¿te fijaste que tal vez ese libro tiene un contexto de algo particular? O cuando escuchaste a tal hermano, ¿pensaste que tal vez él lo que tiene... Entonces, ¿qué termina haciendo el pastor la función? De guiarte mejor. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Acá está el punto de la cuestión. Los libros son buenos, los pastores que conocemos todos son buenos, pero ellos no velan por tu alma. Ellos enseñan, ellos van a velar por las almas de su iglesia. Y obviamente su ministerio traspasa a su iglesia y dan una preciosa enseñanza, pero en definitiva es tu pastor el que va a dar cuenta por vos. Entonces confiale en Él. Nadie más que Él se va a preocupar por vos para darte el mejor consejo. Nadie más que hermanos maduros que te aman en tu iglesia local son los que te van a dar consejo. Esos pastores son preciosos, Dios los usa muchísimo. Y muchos de nosotros a veces están ahí y quieren sacarte una foto y Él sonríe, pero dice, no te conoce, no sabe quién sos. Es así. Pero obviamente que son amorosos y son súper humildes, pero realmente Dios ha dado pastores en las iglesias locales para que ellos sean los que te encaminen. Sergio se agrandó, por eso le dice, no hermano, es porque tengo mucho temor, porque yo voy a rendir cuenta por lo que te diga. Voy a rendir cuenta por cómo te guíe. Por eso lo hago con temor, porque te amo y porque sé que Dios me va a pedir cuenta por cómo te guíe. Entonces a la hora de aconsejarte voy a intentar buscar la manera más bíblica de aconsejarte. Así dice nuestro texto. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Proverbios capítulo 15, versículo 22, para ver que el Nuevo Testamento da también un principio ahí. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. A veces uno piensa un montón de cosas y por ahí no está bien seguro. Bueno, al poder escuchar la opinión de otros consejeros, vas a terminar afirmando tu pensamiento, tal vez viendo una perspectiva mejor de las cosas. Lo siguiente como aplicación para considerar, para todos, hermano, la espiritualidad no se define por nuestro estado civil. Como ya hemos visto y hablado la semana pasada, casarnos o no casarnos son decisiones importantes, pero no decisivas en cuanto a nuestra madurez espiritual. Por lo que no debemos pensar, bueno, seguramente que si me quedo soltero voy a servir mejor a Dios. O algunos dicen, no, bueno, cuando me case seguramente ya voy a poder servir mejor al Señor o voy a poder obedecerle más. No, hermano, de ninguna manera. Hemos visto la semana pasada de que la condición, tu estatus, tu condición de soltero, casado, separado, viudo, no define tu espiritualidad, sino una vida que se somete a Dios, que lo busca diariamente, que lo obedece en todo. Ese es realmente el espiritual. Y eso lo puedes hacer estando casado, estando soltero, estando viudo o divorciado. Como vamos a ver más adelante, en otros sermones más adelante, ser soltero nos ayuda a servir más libremente al Señor, pero no lo asegura. Aparte de que sería imprudente elegir la opción de quedarnos solos cuando no tengo el don. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Si no tenés el don de celibato, de continencia, no lo tengas como opción, por más que parezca que supuestamente te va a dar más libertad. No funciona de esa manera. Y por último, como aplicación para todos respecto a esta primera serie de instrucciones es: aconsejemos y animemos, pero no presionemos. Y no lo hice en verso a propósito, salió así: aconsejemos y animemos, pero no presionemos. Es bueno, hermano, cuando damos
un empujoncito, ¿no? A veces animamos a un hermano o hermana a casarse, ¿no? Un hermano dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me caso, no me caso? Y estás como con esa duda, ¿no? Dale, casate, ¿no? Y estás esperando como que alguien le diera, ¿no?, el empujoncito final. O cuando a veces le aconsejamos, mirá, ¿qué hago? Estoy pasando esta lucha, ya, no sé, estoy pensando, tal vez me voy a casar cuando pueda tener mi casa propia, y entonces vos le aconsejás, no, hermano, pero si te está costando, casate ahora y alquilá, y después más adelante, si podés, te compré una casa. No está mal eso, no está mal que aconsejemos y animemos a casar. Pero de ninguna manera, hermano, y entiéndalo bien y no se ría, de ninguna manera somos llamados por Dios a ser cupidos o casamenteros. No existe el ministerio de casamentero, no existe el ministerio de cupido. Algunos creen que tienen esa función de buscarle pareja a cada hermano soltero. Anda por la iglesia buscando vos con vos, vos con vos. Y ellos están comprometidos con esa causa de que no quede en la iglesia ni uno soltero. No, Dios, no hay ninguna parte, no podemos ponerlo dentro de la lista de dones espirituales porque no es espiritual justamente esa actitud. No sería maduro de nuestra parte. Porque podríamos estar actuando incorrectamente al presionar a solteros a buscar pareja apresuradamente. A veces tenemos esa tendencia. Vemos un hermano soltero y de repente una persona que empieza a venir, ya estamos calculando. Esta me parece que va a ser. Y hasta que no se dé, no vamos a parar. No es maduro eso, hermano. No presionemos a nadie. Aconsejemos, animemos, pero no presionemos. Porque es probable que hagamos sentir mal a algún hermano que quiere esperar y que se duele por nuestra presión. Entonces seamos cuidadosos en ese sentido. ¿Está bien? Vamos a nuestro segundo caso, versículo 10 y versículo 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Acá el segundo caso, bueno, es más sencillo. Está tratando del matrimonio entre dos creyentes. Aparentemente había gente dentro de la iglesia que tiene la duda. Bueno, estoy casado, ¿qué hago? ¿Me puedo separar? Bueno, es la pregunta. Respecto a esta situación, lo que hace acá Pablo es citar la enseñanza que el Señor Jesucristo había dado durante su ministerio en la tierra. Por eso, fíjense que dice, mando no yo sino el Señor. ¿Por qué dice eso? A veces, viste, como que raro suena. ¿Cómo el Señor? Porque el Señor ya había dado una explicación, instrucción sobre el caso de personas que aman a Dios y que están pensando tal vez en separarse. Bueno, la instrucción la tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Para empezar vamos a leer, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué pasó? Moisés había dado instrucción, se cita de Deuteronomio, había dado instrucción de decir, si tal vez vos te casás y encontrás que tu esposa no era quien vos pensabas, decir, bueno, de repente encontraste, en aquel tiempo era normalmente que la mujer llegara virgen al matrimonio y tal vez encontraste alguna cosa que no era la que te esperabas. La ley de entrada lo que generaba era decir, bueno, si no es quien esperaba, apedréenla y mátenla. Así de sencillo. Así era la ley de Moisés. Pero lo que generaba aquí y la opción que daba para no matarla era entonces que el marido pueda darle carta de divorcio y entonces separarse. En ese caso puntual, si había alguna cosa abominable, dice ahí el texto de Deuteronomio, para que justamente no la mataran, para protegerla, entonces podía darle carta de divorcio. ¿Cuál era el problema? Los fariseos, una escuela de los fariseos había tomado esta enseñanza y había dicho, bueno, en realidad Moisés acá quiso darle opción para todos los casos. Bueno, si de repente te enojaste porque no te gustó la comida que hizo su esposa, bueno, dale carta de divorcio, ya. Y si tu marido juega todo el día a la Play y no te da bolilla, dale carta de divorcio, ya, no pasa nada. Y entonces empezaron a dar carta de divorcio por todo. Y entonces el Señor le dice, no.
Yo digo que el que repudia a su mujer, el que se separa, por lo general que habla del hombre es la mujer, porque era muy raro que la mujer se divorcie, porque las mujeres por lo general si se divorciaban quedaban sin nada, quedaban en la calle. Entonces por lo general era el hombre el que la repudiaba. A no ser por causa de fornicación, ya sea adulterio u otro tipo de aberración sexual, si es salvo por este caso, si se separan, hace que ella cometa adulterio y él también adultera. Esto había causado revolución, porque justamente había una parte de los fariseos que enseñaban eso. Y fíjense más adelante, Mateo 19, versículo 3, lo de esta escuela de fariseos. Había dos escuelas, una que decía solamente en casos excepcionales, y el Señor parecía que estaba con ese tipo de enseñanza. Pero había otros que eran más liberales, que justamente vuelven a parecerse al Señor y lo vuelven a encarar. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo que justamente ellos enseñaban. Él respondiendo, él no le responde lo que ellos esperaban. Él le responde y le dice, va más antes de la ley de Moisés. Va al comienzo de todo. ¿Y qué le dice? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Están diciendo, si supuestamente era así, ¿por qué entonces Moisés les daba autorización? Y la respuesta del Señor todavía va más duro. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo nuevamente dice por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, ¿qué le está queriendo decir acá? Esto que mandó Moisés para cuidar a la mujer y que no la maten apedreándola es por la dureza de vuestros corazones, es por el pecado de ustedes. Porque si ustedes obedecieran a Dios, no andarían en cosas raras sexuales. Cada hombre sería para una sola mujer y vivirían juntos para siempre, porque ese fue el diseño de Dios. Pero por la dureza de vuestros corazones, sabiendo cómo están ustedes avanzando, es que entonces les permitió, les hizo una excepción, pero solamente eso. El principio fundamental que encontramos en la enseñanza de Cristo es claro, el matrimonio es algo que Dios instituyó con la idea de que dure para toda la vida. Ese es el deseo de Dios. Entonces, tu pregunta es, ¿no me puedo separar de mi Señor aunque me siga quemando la comida? No. Pero yo quiero mirar el noticiero y ella, no importa. Si los dos son creyentes, no se pueden separar. El divorcio entre cristianos no es una opción, sino una excepción para casos puntuales. El problema es que allí lo habían usado como ya una regla el hecho de divorciarse. Y se divorciaban por cualquier cosa, no. Él dice, el divorcio existe, pero como una excepción y en todo caso por la dureza de vuestros corazones. Pero el deseo de Dios es que vivan para siempre juntos. No podemos admitir esa decisión por cualquier motivo. De hecho, siempre es más interesante reflexionar si los motivos tienen que ver con lo que nuestro cónyuge nos hace o con la dureza de nuestro corazón. Muchas personas que reclaman y que dicen, yo lo quiero dejar a este loco, yo lo quiero dejar a esta mujer, tienen que ver realmente si es tanto el problema del otro o el problema de vos mismo. Eso nos va a dar la perspectiva más correcta a la hora de avanzar con este proceso. Nuestro texto entonces aquí, la instrucción del Señor era claro, salvo las excepciones puntuales, no nos podemos separar. Y si lo hacemos nos tenemos que quedar solos o bien reconciliarnos con nuestro esposo o esposa creyente. O sea,
Si realmente vos sos cristiano y si ya no lo aguanta más, es un vago, o ya no lo aguanta más, es una manipuladora. Estamos hablando entre cristianos, ¿no? Siempre. Dice, bueno, cristiano, manipuladora, puede ser, tal vez inmaduro, que necesita justamente ser tratado por Dios, pero puede ser, bueno, ya no lo aguanto más, me voy. Ya estoy cansado de que quemes toda la noche la comida. Me voy a casa que mi vieja me cocina mejor. Adiós. Estoy cansado toda la noche de roncar. Adiós, me voy a casa donde voy a dormir en mi pieza sin ruidos. Pasa eso. Y no es una opción irme a casa de papá. No es opción. No es una opción, hermano. Debemos afrontar las situaciones problemáticas que se vayan presentando entre pecadores redimidos con la misma gracia que hemos recibido de parte de Dios. Entendemos y hemos entendido al comienzo que así como fuimos perdonados, tenemos que perdonar. De la misma manera que fuimos perdonados, tenemos que nosotros perdonar. De hecho, la oración de Jesús lo declara totalmente, dice, y perdona nuestra ofensa así como nosotros perdonamos. Es lógico que si hemos sido perdonados por Dios, somos llamados a perdonar. ¿Dónde crees que tenés que perdonar más? En el matrimonio. Claramente que sí. Si perdonás a tu hermano en la iglesia por lo que te hizo, o a tu hermana, el que está al lado tuyo es tu hermano también, tu hermana. Y tenés que reconciliarte. Y el Señor decía, antes de llevar tu ofrenda, andá y arreglá la situación con tu hermano. O sea, no lo posponga, no lo deje para mañana. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, andá y arreglá las cosas con tu hermano. Reconciliate, es precioso la reconciliación. Reconciliate con tu hermano. Arreglá cuentas con él o con ella. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, es justamente este principio general para todos los hermanos y para justamente nuestro matrimonio entre hermanos de la fe. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguna tuviera queja contra otro. ¿Hay quejas en el matrimonio? ¡Puf! Montonazo. Perdoná, soportá. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto va en congruencia con lo que el Señor decía. Si tu hermano viene 7 veces al día, ¿cuántas veces lo tienes que perdonar? Las 7. ¡Wow! Cuando te pones a pensar eso, puedes decir como los apóstoles, ¿no? Aumenta nuestra fe, Señor. Claro que sí. Pero no es imposible. Cuando consideramos los pecadores que somos y cuánta deuda se nos perdonó, es que entonces podemos perdonar. Nuevamente, hermanos, es importante notar que el consejo de los pastores y maestros es muy beneficioso para ir tratando cada caso en particular. Hay algunos otros casos que también pueda generarse, tal vez separarse. Casos de violencia o abusos, situaciones del pasado que vuelven, arrepentimientos que no son tal y que merecen tal vez un proceso disciplinario de parte de la iglesia. De manera que necesitamos el consejo de los pastores, de los maestros, de manera de revisar los principios de la Escritura de una manera que honra a Dios. A veces decimos, bueno, pero me pasa esto en mi matrimonio, pasa esta situación, ¿qué hago? Recurrí a los pastores, recurrí a los hermanos maduros, te van a saber orientar, te van a ayudar a que lo que tengas que hacer sea de una manera bíblica que honra a Dios. Los creyentes, hermanos, para
volver a repetirlo, no somos llaneros solitarios que podemos conducirnos solos o convencidos por algo que nosotros pensamos, aun cuando una enseñanza pueda provenir de una fuente confiable, sino que debemos consultar y, de acuerdo a la situación particular, someternos en obediencia al consejo sabio de nuestros líderes cuando pertenecemos a una iglesia sana en la fe. No podés quedarte en esa situación simplemente con el consejo que leíste en un libro. No se trata de esa manera. Para eso está la iglesia local y los oficiales que Dios ha puesto, los siervos de Dios que están en ese lugar y que diariamente se van preparando y capacitando para poder darte un consejo. Consultá a tu discipulador, consultá a alguien, hablalo. No te quedes simplemente, porque lo más probable que si te quedás solamente con lo que vos pensabas es muy característico de aquellos que son orgullosos, que creen que se la saben todas. Y hay muchas personas así, hermano, que sencillamente porque leyeron tal o cual libro creen que ya saben todo. Que porque estudiaron la doctrina de la gracia creen que saben manejarse en cualquier situación. No, hermano. La iglesia no es solamente la doctrina de la gracia, hay muchísimo más que ver. Y necesitas el consejo sabio de tus hermanos. Lo más probable, hermano, es que terminen confirmando lo que vos pensás, o te den un panorama aún mucho mejor, o tal vez te prevengan de pecar al mostrarte tu error. La pregunta es, ¿no te parece que mejor es entonces preguntar? Vamos al tercer caso. Versículo 12 al 14. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Al comenzar entonces el tercer caso se nos nombra a los demás. ¿Quién serían los demás? Bueno, los matrimonios mixtos de un cristiano y una incrédula, o de una cristiana y un incrédulo. No hay una enseñanza explícita de Cristo al respecto. No vamos a encontrar en los evangelios que Él hable explícitamente de esto. Es por eso que acá es el apóstol que no pierde autoridad porque ahora no es el Señor quien habló, sino porque Él tiene autoridad apostólica como para enseñar. Y es entonces que ahí dice Él ahora, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Qué quiere decir entonces eso? Yo digo, no el Señor, versículo 12, es el Señor Jesús no dio una instrucción que tengamos en la palabra, en los evangelios, pero sí hay una instrucción al respecto. Y es la instrucción que Él va a dar ahora en adelante. Eso quiere decir, yo digo, no el Señor. No es que tenga menos peso la enseñanza aquí, sino que es ahora Él que lo aclara, porque el Señor no habló de ese caso. Acuérdense que el Señor está hablando por lo general a personas religiosas o personas que supuestamente amaban a Dios. Ahora acá tenemos otro tipo de personas. Había una enseñanza que se estaba desarrollando en la iglesia de Corinto que animaba a los hermanos a separarse de sus cónyuges inconversos porque supuestamente los contaminaban. Decían, no, tenés que dejarlo a tu esposo. Él te contamina, no lo toques, no dejes que te toque porque te contamina. Separate de él. Entonces le preguntan, ¿qué hacemos? En el caso de tener un esposo inconverso o una esposa inconversa y él quiere seguir viviendo conmigo, ¿me tengo que separar? ¿Cuál es la respuesta de nuestro texto? No. Como nos explica el texto, la instrucción para el caso de un incrédulo que consienta, entonces, que quiera quedarse, no lo dejes. Así como la luz siempre alumbra en medio de la oscuridad, la influencia de una vida piadosa siempre será más fuerte que la de una que vive en pecado. A veces, refutando esa idea de decir, bueno,
vos sos santo ahora, entonces no te contamines con el otro que es un pecador. De ninguna manera. Así como la luz alumbra en la oscuridad, así también una vida transformada por el poder del Evangelio va a afectar al otro. Para bien o para mal, pero lo va a afectar. Donde un cristiano vive, todo cambia, hermano. Todo cambia. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor mismo lo dijo. Somos, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Y qué más dijo? Somos la sal de esta tierra. Somos diferentes. Un matrimonio no vuelve a ser el mismo cuando un pecador se convierte, simplemente porque para esa nueva criatura las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, esto incluye a alguien que estaba casado con una inconversa, ahora él está en Cristo, esta nueva criatura las cosas viejas pasaron para él o para ella, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre que antes era egoísta, ahora puede dar todo por su esposa. La esposa rebelde en todo lo que su marido le decía, ahora es una mujer que se sujeta y hace caso cuando recibe una directiva de su esposo. Antes era él diciéndole, mira, vamos a hacer esto. No, yo no voy a hacer lo que vos quieras. Y ahora de repente esta mujer fue transformada por el poder del Evangelio y ahora su esposo inconverso le dice, ¿qué te parece, mi amor, si vamos al supermercado? Y ella le dice, bueno. El esposo maltratador ahora trata a su esposa como un vaso más frágil. Este hombre ya no viene tomado como antes y molesta a su esposa, la maltrata. Ahora la cuida. Ahora la cuida. Ahora la trata como un vaso más frágil. La esposa que antes era manipuladora, ahora respeta a su esposa de la forma que lo hace con Cristo. La pregunta es, ¿ustedes creen que eso no santifica? O sea, que un matrimonio lo va a hacer distinto a lo del mundo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Vos pensás que no vas a hacer una influencia realmente si tu esposo te ve con una vida transformada por el poder del Evangelio? Él va a mirar, va a decir, ¿quién sos? No te reconozco. Ella te va a mirar y decir, viejo, ¿te pasa algo? Porque no va a poder creer. Y está bien que así sea, porque todas las cosas viejas pasaron y ahora son nuevas en Cristo. Asimismo, hermanos, ¿no piensan que son una influencia terrible para los hijos el testimonio de un padre o madre cristiana? Uno dice, no, porque ahora si yo sigo con él, mis hijos se van a criar mal. O si sigo con ella, mis hijos van a criarse mal. Pregúntenle a Timoteo si eso le afectó. Si les queda duda, pregúntenle a Timoteo. Timoteo, su padre, dice, era griego, era gentil, no conocía a Dios, pero fue tanta la influencia de su abuela y de su mamá, que aún Pablo lo resalta y dice, eso te guió a conocer al Señor cuando fuiste grande. No podemos dejar de advertir de que hay una influencia. Aunque tal vez tu esposo no sea cristiano, aunque tal vez tu esposa no sea creyente, claramente ahora que estás en Cristo podés influenciar a tus hijos bien. Hijos dirigidos al menos por un miembro de un matrimonio que sea creyente, hace que esos hijos no sean más como lo del mundo, o sea que los hace santos, o sea separados del mundo. Son diferentes a como el mundo son. Por eso dice, no de alguna manera son inmundos, sino que son santos, porque ellos ahora están siendo encaminados por alguien que ha sido transformado por el poder del Evangelio. ¿Eso lo hace cristiano? No, ciertamente no, ya que necesitan recibir el Evangelio para su salvación. Pero generan ellos una influencia positiva de lo que Dios es y lo que quiere de ellos, que los hijos que pertenecen a matrimonios incrédulos no van a poseer nunca.
Para terminar en este caso, hermanos, a modo de aplicación, la realidad, hermanos, es que muchos incrédulos rechazan el Evangelio sencillamente porque sus cónyuges le muestran una versión distorsionada del amor de Dios. Porque los miran y no pueden determinar la diferencia entre estar en Cristo o estar sin Él. El problema no es entonces la influencia, el problema es que no sos influencia para Él, porque todavía tu vida no ha mostrado esos cambios reales. Porque en la iglesia sos una y en tu casa sos otra. Porque en la iglesia hablas muy bien, pero en tu casa sos otro. Entonces claramente que tu esposo no va a ser influencia, para tu esposa van a ser... Si eso es ser el Evangelio, entonces estabas como antes. A modo de aplicación, hermanos, cuando nuestra familia en conversa nos ve, ¿a quién puede ver? ¿Ve a Cristo en nuestra forma de actuar? ¿En nuestra forma de hablar? ¿En nuestra forma de ser? Ellos son los que mejor van a hablar. Cuarto caso. Instrucciones para cristianos casados con inconversos que quieren separarse. Ya vimos, instrucciones para solteros cristianos, instrucciones para matrimonios entre cristianos, vimos instrucciones para matrimonios mixtos, creyente y no creyente, en el cual el no creyente quiere seguir viviendo con él, y ahora instrucciones para cristianos casados con inconversos que quieren separarse. Versículo 15 al 18. Pero si el incrédulo se separa, o si se quiere separar, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Versículo 16, 15 y 16, ahí no está mal anotado. Es 15 y 16. Por último, se trata de un caso adicional, que es una variante del anterior. Aquí el caso es parecido al anterior, un matrimonio mixto, pero en este caso el incrédulo o la incrédula quiere separarse. Entendemos que la motivación en este caso tiene que ver con la nueva situación de vida que vive el creyente. La situación aquí está hablando de tal vez un creyente que ha cambiado, que ahora ya no participa en las obras de la carne, que ahora vive una vida nueva y entonces el otro lo empieza a tomar mal. O tal vez lo tome bien, tal vez lo vea y se arrepienta, pero tal vez no. Tal vez, llegado el caso, provoque rechazo de las buenas obras de su pareja. Algunos incrédulos, como conocemos, pueden tratar con respeto o indiferencia la nueva forma de vivir de su pareja. Tal vez algunos dicen, bueno, qué bueno que ahora te hizo bien ir a la iglesia, ahora estás bien, ahora me tratás bien, ¿no? Y tal vez esa persona no quiera saber del Evangelio, pero respeta. Para algunas personas es indiferente. Bueno. Pero en ambos casos te da libertad para que vos ahora puedas vivir de acuerdo a lo que sos. Pero en otros casos, la realidad es que va a provocar un menosprecio, una actitud de pelea o de maltrato y abuso, viendo la actitud santa de su pareja. Algunos hombres van a decir, bueno, como ahora ella no me manipula más, no es más rebelde, entonces aprovecho y la maltrato. O tal vez sea al revés. Tal vez sea al revés. Hombres que ahora actúan de una manera respetuosa, entonces la mujer se aprovecha. O tal vez no siquiera se trate de eso, se trata de que sencillamente ahora que él cree diferente y vive de una manera diferente y no me celebra las cosas que antes hacía, que no me festeja esa vida pecaminosa que antes vivíamos y ahora no la quiere hacer, entonces la persona dice, no, yo no quiero estar con vos así. Te la abran la cabeza. ¿Cómo ahora no vas a embriagarte conmigo? ¿Cómo ahora no te vas a drogar conmigo? ¿Cómo ya ahora no vas a vivir como antes vivíamos? Y la persona dice, no, ya no soy el que era antes. Sabemos por la palabra que se nos ha prometido que estando en Cristo, hermano, nuestros problemas no se van a solucionar.
sino que en muchos casos somos advertidos que vamos a sufrir. O sea, ves, si viniste al camino del Señor y dijiste, bueno, alguien te dijo, si alguien te dijo que ibas a venir al camino del Señor y ahora tu esposo te iba a tratar mejor, te mintió. Venir al camino del Señor no te asegura eso. Venir a Cristo te asegura el perdón de los pecados y la vida eterna. Nada más. Te asegura el amor de Cristo, su gracia para con vos. Pero no te asegura que no vas a tener problemas. El Señor le dijo, en el mundo van a tener aflicción. Van a padecer. Y entendemos, ya lo hemos visto la otra vez cuando Isaías nos predicó, que eso es parte de lo que Dios usa para justamente identificarnos con Cristo, para que seamos más parecidos a Él. Las aflicciones, el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Entonces la pregunta en este caso sería, en el caso que el incrédulo quiera separarse, ¿qué debe hacer el creyente? Esa era la cuarta pregunta. Bueno, mirad, Pablo, hay hermanas acá que los esposos la quieren dejar. O al revés, hay esposas que no quieren saber nada. ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué dice nuestro texto? Sepárense. Tan sencillo así. Si el incrédulo se quiere separar, sepárese. O al revés también. Si es el hombre o la mujer, es indistinto, pero si el incrédulo toma la iniciativa y quiere separarse, sepárense. La duda es, en este caso, ¿el creyente podría volver a casarse? Bueno, entendiendo que la culpa en esta situación no fue del cristiano, porque él no quiere dejarlo, sino que es la otra persona la que quiere dejarlo, podemos determinar, de acuerdo al primer principio, ¿cuál fue el primer principio que vimos hoy? Antes de dejarte llevar por las presiones que puedas tener, por no tener continencia, que se case. Entonces, si la otra persona, el incrédulo, decide separarse y tenés que separarte, podés llegar a volver a casarte. Porque no fue una decisión tuya. Si así lo decida, podría volver a casarse. Si ya vimos cuál fue la respuesta. Si quieren quedarse como yo, es bueno. Pero si no tienen de continencia, no podés hacer que la persona se quede solo de por vida cuando ese cristiano es inocente en el problema, porque él no quería dejarlo. Fue la otra persona. Algunos dicen, bueno, está bien separarte, pero no te puedo volver a casar. ¿Y qué la va a dejar toda su vida? No tiene don de continencia. ¿Cómo va a hacer para soportarlo? Ah, no, bueno, la gracia de Dios le va a ayudar. Claro, no sos vos el que está en esa situación. ¿Quién sos vos para determinar a quién Dios le da un don o no? Nuevamente es importante que todo el proceso, hermano, sea guiado obviamente por el consejo de los pastores y maestros, para asegurar que todo pueda hacerse de una manera ordenada y que honra a Dios. A veces parece que estoy repitiendo, pero con cada caso es lo mismo, hermano. Preguntemos. Fíjense que en los 4 casos era ellos preguntando y el apóstol respondiendo, guiado por el Señor. Los argumentos para dar esta instrucción, entonces, de que se pueden separar y volver a casarse, primeramente es que un creyente no está llamado a servir en esta situación. El creyente se somete al vínculo de la pareja en tanto la otra persona quiera someterse. Si no es así, entonces el vínculo se rompe, no por la decisión del creyente, sino por la decisión de abandonarlo por parte del no creyente. Algunos lo quieren relacionar que no se puede ser porque el pacto es de Dios con su iglesia es para siempre. Sí, pero él está hablando de Dios y la iglesia, acá está hablando de un creyente y un no creyente. No se pueden comparar. No es lo mismo. Por eso justamente Pablo ha aclarado de entrada. ¿Por qué tampoco? Bueno, porque somos llamados a estar en paz, hermano. La decisión en este caso concuerda con el mandamiento de mantenernos en paz con todas las personas en cuanto dependa de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si la otra persona está presionándote que se quiere ir, o se va, o te dice, mira, yo me quiero ir, yo no quiero estar más con vos, y empieza a haber problemas, ¿qué somos llamados? A estar en paz. Y aunque sabemos, porque nosotros sabemos
que la separación no va a generar otra cosa sino que dolor, si es entonces la decisión firme del inconverso, es aconsejable aceptar el divorcio para mantener la paz. Sabemos de que va a producir dolor. Él no se está dando cuenta, ella no se está dando cuenta, nosotros lo sabemos, pero también somos llamados a estar en paz. Por último, sostener un matrimonio no va a salvar necesariamente a un cónyuge incrédulo. Algunas personas, algunos hermanos, se hacen esa esperanza de decir, bueno, lo voy a esperar. Él se fue, pero yo lo voy a esperar. Yo lo voy a esperar. Porque bueno, voy a ser como el padre que esperó al hijo pródigo. No, hermano, eso no es así. Estaría mal aplicado esa parábola de esa manera. Decir, bueno, yo lo voy a esperar y algún día va a volver. Ya vas a volver. No, hermano, no es de esa manera. Que vos lo esperes no te va a asegurar que él va a volver. Que vos sostenga y diga, bueno, no me quiero separar y vamos a aguantar porque de esa manera en un momento él va a creer en el Señor. No está asegurado que sea así, hermano. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el último argumento es justamente una pregunta retórica que nace para nosotros. ¿Por qué? Imagínense que la pregunta sería para cada uno de los que estamos acá. O para uno que tal vez tiene a su marido inconverso y dice, bueno, no lo dejo que se vaya. Lo aguanto porque en un momento Dios lo va a salvar si yo hago esto. La pregunta es sencilla. ¿Qué sabes, hermana, si quizá vas a ser salvo a tu marido? O al revés, hermano, ¿qué sabes si vas a ser salvo a tu mujer por tomar esa actitud de quedarte y aguantar los trapos? ¿Eso lo va a hacer cambiar? ¿Sabes? ¿Lo sabes a ciencia cierta? No. La respuesta es no lo sabes. No sabes si de esa manera Dios va a salvarlo. No tenés esa certeza. Es una mala interpretación de este versículo, decir, bueno, me quedo y aguanto porque quizás vas... Ahí no está hablando positivamente el apóstol. El apóstol está diciendo, no te confundas. No lo sabemos. Forzar mantener un matrimonio por un propósito evangelístico no trae aparejado la salvación de nadie. Solo Dios soberanamente sabe en el momento que Él quiere, cuándo quiere, cómo quiere y a quién quiere. Por lo tanto, no es un motivo válido para no aceptar la decisión del inconverso, de quedarme ahí porque, bueno, lo voy a de esa manera hacer que se salve. No debemos, hermano, entenderlo bien y te lo estoy diciendo de corazón porque sé que algunas personas tal vez tienen esa esperanza. No debemos aferrarnos a esa esperanza, no porque sea pecaminosa en sí mismo, porque voy a decir, bueno, como Dios quiere que sea para siempre, entonces yo aguanto y tal vez en un momento Él vuelva y volvemos a hacer lo que Dios quiso. Sabemos que la voluntad, ese deseo no es pecaminoso en sí mismo. Ya sabemos que la voluntad de Dios es que el matrimonio dure para siempre, pero Él no lo decreta, sino que más bien lo desea. Si Él hubiera querido que todos los matrimonios sean para siempre y lo hubiera decretado, nunca se hubieran roto porque Él es poderoso para hacerlo. Pero ese es un deseo de Él. Pero no quiere decir que Él lo decretó. Por eso las personas se separan. Sino que... Hermanos, tenemos que ser cuidadosos porque esto puede llevar a frustrarnos, a vivir una vida triste y sin decirlo abiertamente a quejarnos con Dios porque las cosas no sucedieron como uno pensaba que iban a ocurrir. Hay personas que durante años soportan y en un momento vos la ves frustrada y tal vez no te lo dicen, pero por dentro dice, ¿qué pasó, Dios? Yo esperé tanto y no pasó nada. Y Dios te responde con su palabra y te dice, sonso, ¿no te diste cuenta que yo no te prometí eso? No, lo que pasa es que alguien un día me lo profetizó que iba a volver. Sonso, eso no está prometido por Dios. Date cuenta. Porque es probable que te frustre a la larga. No nos aferremos a cosas que Dios no nos prometió, hermano. Porque lo más probable es que cuando pase el tiempo y no se cumplan, empecemos a dudar de Dios. Y el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Terminamos, hermanos. Como reflexión final, debo hablar sobre la situación en la que particularmente nos encontramos cada uno de nosotros. Yo sé que, porque los conozco, hermanos, cada uno de ustedes tiene una situación particular. Yo lo sé.
Y tal vez vos decís, bueno, pero yo no estoy identificado con ninguno de estos casos. Mi caso es diferente porque pasa esto. O porque pasó esto otro. Entiendo eso, hermano. Y me identifico. Y entonces las preguntas que me hago es, hermanos, ¿cuánta frustración y dolor cargamos sobre nosotros mismos? ¿Qué pensamientos pasan por tu cabeza al considerar el diseño original de Dios y ver cuántas veces lo has quebrantado, ya sea en acción o pensamiento? Muchos de nosotros, hermanos, nos encontramos ante esta situación. Aún casados que dicen, no he sido el marido que ella necesitaba. O la hermana diciendo, yo no he sido la esposa que tenía que ser. Tal vez le he fallado en acción, tal vez le he fallado en pensamiento. ¿Te ves a vos mismo y decís, ya no hay esperanza para mí? ¿Ves tus hechos y los comparás al estándar santo de Dios? ¿Ves que Dios dice tal cosa? Te dice que tenés que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y vos decís, yo no estoy pero ni cerca de eso. ¿Cuántas veces le fallé? Y te encontrás totalmente en deuda. ¿Ves tu matrimonio y observás que no refleja la gloria que Dios espera que haya en él? ¿Te estás lamentando por toda la vez que no fuiste fiel a tu rol dentro del matrimonio y que ocasionaron dolor por tu pareja o incluso hasta el divorcio cuando estabas lejos de Dios? Hay personas que están hoy en la iglesia, que Dios la ha perdonado y la ha salvado, pero todavía siguen lamentándose por los errores que cometieron antes, que tal vez derivaron en una separación triste y lamentable, y que hoy tal vez pagan parte de la consecuencia al ver cómo sus hijos sufren y dicen, yo no quiero, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué me equivoqué tanto? ¿Por qué fui tan sonsa? ¿Por qué no me di cuenta? Tal vez te pensás en todo eso. Tal vez hoy mirás esto y decís, qué tan equivocado estaba. Qué tan equivocada que estuve. Y al considerar todo esto que hoy te hablé, la última pregunta que te voy a hacer es, ¿qué vas a hacer al respecto? Algunos van a pensar en ponerse las pilas y tratar de ordenar las cosas, pero muchos se han dado cuenta que hay cosas que ya no se pueden reparar. Hay cosas que existen mientras estaban en el mundo que tal vez ya no se pueden reparar. Noviazgos destructivos que ya no se pueden reparar. Situaciones que son muy difíciles de tratar. Y que voy a decir, ya no puedo hacer tal vez algo al respecto. O sencillamente alguien está pensando en decir, bueno, hoy ya entendí cómo es lo que Dios quiere. Y empezás a ver en vos mismo y decís, tarde o temprano la voy a volver a mandar. Algo voy a hacer seguramente mal. Quiero ponerme las pilas, pero no voy a alcanzar. Me miro a mí y veo mi condición. Bueno, para todos y cada uno de los que estamos aquí, solo te puedo dar un consejo. Solo un consejo te voy a dar. Mirá a Cristo. Predicate a vos mismo el Evangelio. Mirá a esa cruz. No dejes de mirarla. Mirá esa cruz, considerando que el que murió en ese madero lo hizo sabiendo lo que vos y yo íbamos a hacer, todo lo que íbamos a fallar, que conocía de antemano nuestros fracasos y aún así se entregó por nosotros, cargando sobre sus hombros todos nuestros pecados, mostrando un amor que jamás lograremos entender. Si su amor no cambia tu forma de ver la vida, nada lo va a cambiar. Porque si Cristo no es suficiente para tu vida, definitivamente nada lo va a hacer. Mirá a Cristo con fe,
sabiendo que todos tus pecados fueron pagados con el precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Solo eso necesitas. Y a medida que más vayas entendiendo y experimentando ese amor, tu vida se irá formando más en semejante a nuestro Salvador. Oramos, hermanos.